Se nos fue Ozzy Osbourne, pero con él se fue algo más que un símbolo del heavy metal. Él fue un símbolo de exceso, dolor, catarsis, locura, espectáculo y redención. Se fue quien en más de 5 décadas se atrevió a encarnar lo que muchas personas no se atrevían ni a decir. La noticia sacudió noticieros, cuentas mainstream, foros especializados, memes. Pero, ¿por qué nos duele tanto su partida? Este video no es una biografía, es una exploración al fenómeno de Ozzy Osbourne como espejo de nuestra cultura. Porque hablar de Ozzy Osbourne es hablar de familia, espectáculo, consumismo, religión, envejecimiento y arte. Y porque quizá al mirar lo que él representó, podamos entendernos un poco a nosotros mismos. Ozzy Osbourne fue muchas cosas, pero sobre todo el loco. Pero porque así nos lo vendieron y así lo aceptamos. Pero detrás de ese personaje hay una historia real de sufrimiento, de salud mental, dislexia, intentos de ya no seguir. Y desde joven Ozzy encarnó el estigma de alguien que no pertenece a la sociedad, a la norma. Pero él, en lugar de esconderlo, lo convirtió en performance, en parte de su arte. Como decía Michel Foucault, la locura ha sido históricamente algo delimitado por el poder. Aquello que no se entiende se margina o se medicaliza. Pero Ozzy le dio la vuelta a este estigma. Convirtió su locura en su marca personal, en su voz, en negocio. ¿Pero a qué costo? En varias entrevistas, Ozzy habló abiertamente de su salud mental, de su depresión y de su miedo constante a sí mismo. Pero aquí, ¿cuánto hay de una apreciación simbólica de la locura? ¿Y cuánto de un grito que no fue escuchado del todo? Black Sabbath no solo fue una banda poderosa, fue la crónica sonora de la clase obrera desdechada de Inglaterra. Los integrantes de Black Sabbath, nacidos en Birmingham, una ciudad industrial marcada por la crisis posguerra, y sus integrantes, incluidos Ozzy, crecieron entre fábricas, desempleo y desesperanza. Y así su música no era para evadir, era para describir su realidad. Sus letras hablaban de guerra, destrucción, crisis y desesperanza. Y así ellos se convirtieron en la banda sonora de una generación que no tenía futuro. Por ejemplo, en la canción de Paranoid, Ozzy canta I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. Y esto no solo es metal, es un diagnóstico de su propia realidad. Sociológicamente, Black Sabbath documentó el desencanto de una generación. Y Ozzy Osbourne no gritaba solamente por gritar, sino porque no tenía otra opción para ser escuchado. Y así Ozzy Osbourne hizo de su cuerpo un escenario, desde los famosos murciélagos hasta sus caídas, sus convulsiones, sus tatuajes, sangre, sudor. Y así su cuerpo no solamente fue un vehículo del arte, fue el propio arte. Guy Debord, en La Sociedad del Espectáculo, nos dice cómo ahora todo se convierte en parte de nuestra imagen. Y Ozzy llevó esto al extremo. Su cuerpo fue símbolo de excesos, de resistencia, de enfermedad y de escándalos, pero también fue un cuerpo que sufrió. Y así con el tiempo, ver a Ozzy Osbourne de repente desplomarse en el escenario o caminar con dificultad podía generar cierto tipo de morbo hacia algunos espectadores, pero también podía llegar a generar cierto grado de ternura. Y así su espectáculo se pudo llegar a convertir en compasión. Y así su tiempo en escenarios y pantalla nos obligó a mirarlo. Y pensemos, ¿cuántos cuerpos no han sido consumidos sin pensar en lo que sienten? Y detrás del mito de Ozzy Osbourne siempre estuvo Sharon, esposa, manager, estratega. Y sin ella, Ozzy Osbourne tal vez no hubiera sobrevivido a tantos excesos, o tal vez no hubiera triunfado por tanto tiempo. Pero no olvidemos que Sharon lo rehabilitó, lo organizó, lo ayudó a convertirse en una marca. Dejó de ser solo músico a ser músico y producto. Y Zizek diría que el capitalismo no reprime el exceso, sino que lo monetiza. Y Sharon Osbourne encarna eso. Ella no reprimió los excesos de Ozzy, sino que los rentabilizó. Y así el vínculo entre esta pareja de Sharon Osbourne y Ozzy Osbourne fue fascinante y muy complejo. Amor genuino, sin duda alguna, pero también fue una simbiosis estratégica. Una lección de cómo el arte y la industria pueden integrarse. Pero ojo, Ozzy no sería Ozzy sin sus excesos, sus peleas, sus escándalos. La figura del artista autodestructivo tiene muchísimo tiempo, pero con Ozzy alcanzó un nuevo nivel, al ser de los primeros en abrir la puerta de su propia casa para conocer sus intimidades. El esposo, el padre, no solo la superestrella de metal. ¿Pero por qué nos fascina tanto esa narrativa? La cultura pop tiene un problema con el sufrimiento. Lo glorifica. El rockstar maldito vende más que el sobrio, pero esa romantización tiene consecuencias. Detrás de la imagen de la estrella del rock había recaídas, internamientos, daños irreversibles. Y Ozzy Osbourne lo dijo varias veces, el escenario era su adicción más peligrosa. ¿Cómo renunciar a miles de miradas que te dan sentido? ¿O cómo envejecer si tu identidad depende del aplauso? Y a pesar de sus recaídas, Ozzy sobrevivió y se convirtió en leyenda. Y podríamos decir que hay algo hasta religioso en la narrativa de la vida de Ozzy Osbourne. Una caída, sufrimiento y luego una redención. De loco a satánico pasó a un abuelo entrañable. Y así la muerte de Ozzy despertó algo más que nostalgia. Despertó un duelo colectivo. Porque no solo se fue una persona,
Se fue una época, un modo de entender el arte, el cuerpo y la locura. Y en un mundo cada vez más cuidado en la narrativa que se muestra, Ozzy representaba ese lugar donde nos permitíamos proyectar lo que queríamos ser. Excesivos, erráticos, frágiles, oscuros, humanos. Y este duelo también es por nosotros mismos. Por esos adolescentes que alguna vez fuimos y que escuchábamos sus canciones. Por los amigos que ya no están. Por las partes de nosotros que se apagaron, pero que gracias a él logramos recordar. Y tal pareciera que Ozzy fue un ser fragmentado. Por ejemplo, fue el chico pobre de Birmingham que robaba televisores, el líder de una banda de música que redefinió el metal, el marido enamorado y errático, el paciente con Parkinson, el protagonista de un reality show, un sobreviviente, y así cada etapa de su vida parecía destapar una versión nueva de sí mismo. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál fue el verdadero Ozzy? Por ejemplo, la psicología postmoderna nos dice que el yo no es una esencia estable, es una construcción narrativa que se va reinventando según nuestro contexto. Por ejemplo, nos solemos contar historias para saber quiénes somos, pero estas historias van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, Zygmunt Bauman, con su idea del yo líquido, nos dice que nuestra identidad es flexible y adaptable. Y Ozzy Osbourne encarna precisamente esto, un yo cambiante, que puede sobrevivir porque se va adaptando y no se cristaliza en una idea única de sí mismo. Y esta fragmentación no es debilidad, es supervivencia. En una industria que devora lo fijo y se aburre de lo constante, Ozzy logró mantenerse vigente mutando, un tanto por estrategia pero también por necesidad. Y en ese espejo roto que fue su vida pública, muchos pudimos vernos reflejados. ¿Quién no ha sentido que soy yo? Es un cambio de máscaras, de roles, de interpretaciones momentáneas. Y Ozzy nos enseñó que tal vez no tenemos que buscar una sola identidad verdadera, escondida en el fondo de nosotros, sino aprender a habitar nuestro propio caos con honestidad. Y así Ozzy nos enseñó que podemos ser nosotros mismos sin seguir las expectativas de los demás. Por ejemplo, ¿cuántos fans de Hueso Colorado de Ozzy y de Black Sabbath odiaban el reality de los Osbournes? ¿O cuántos fans del reality de los Osbournes ni siquiera conocían la música de Ozzy? Él hacía lo que él deseaba hacer. Y esta tensión entre el deber y el deseo es universal y lo podemos vivir desde lo cotidiano. Seguimos mandatos familiares, de trabajo, sociales, sin detenernos a pensar qué es lo que nosotros deseamos. Y muchas veces no lo hacemos, porque si nos detenemos, estaríamos decepcionando a los demás. Y así, que Ozzy pudiera mostrarse no como un ícono perfecto, sino como un ser lleno de dudas, tropiezos, evoluciones, podría ser el giro más valiente que la cultura le permitió. Porque tal vez su acto más heroico no fue haber creado y sobrevivido al metal, sino sobrevivirse a sí mismo. Desde sus portadas hasta su puesta en escena, Ozzy usó lo grotesco como lenguaje. El maquillaje, la sangre, los murciélagos, sus gritos. Pero detrás de este shock había un arte que deseaba liberar algo más profundo. La teoría de lo carnavalesco habla de lo grotesco para darle la vuelta al orden social. Escenas exageradas, grotescas. Todo esto sirve para derribar la rigidez de lo normativo. Y Ozzy entendió esto instintivamente. Su arte no solo era rebelde, era liberador. Pero ¿por qué el horror nos atrae con la vida en su forma más cruda? Porque en un mundo de belleza artificial, lo feo se vuelve auténtico, se vuelve real. Y en una época donde las emociones deben de ser correctas, los gritos de Ozzy sonaban a verdad. ¡Sharon! ¡Sharon! Cuando el reality The Osbournes debutó en el 2002 en MTV, el público se encontró con algo inédito. Un dios del metal convertido ahora en un padre de familia. El protagonista de un reality show familiar caótico. Y aquí veamos a Ozzy en lugar de caminar por escenarios oscuros, tratando de programar un control remoto, discutir con sus hijos o caminar desorientado por su propia casa. Pero detrás del humor y la excentricidad, este reality nos mostraba algo más profundo. La transformación de la identidad en espectáculo. Michel Foucault hablaba del panóptico como una metáfora del poder moderno, en la que nos comportamos como si siempre fuéramos observados, incluso si no sabemos si nos están mirando o no. Y con The Osbournes, este panóptico fue voluntario. Aquí la casa dejó de ser un lugar privado para convertirse en un escenario. Cada gesto, conflicto o vulnerabilidad familiar se ofrecía para el consumo masivo. Y aquí Ozzy no solo estaba expuesto como un ícono de la música, sino como padre, esposo y hasta como una figura en decadencia. Su hogar se transformó en un laboratorio emocional donde la gente no solamente los miraba, también los juzgaba. Comentaban sobre los Osbourne como si fueran su propia familia, o peor aún, como un producto que debe de darte siempre más. Y este tipo de exposición no es cualquier cosa. Esto afecta a dinámicas familiares, autopercepción y límites psicológicos. Por ejemplo, ¿qué significa vivir bajo el lente de una cámara cuando tus emociones
deben de tener buen timing televisivo? ¿Qué sucede cuando una familia entera se convierte en una narrativa? Y recordemos que esta era otra época, era el 2002. Aún no existían redes sociales, ni tampoco las personas abrían su vida de esa forma. Ellos fueron los primeros, y a partir de ahí se convirtió en una norma. Millones de personas han ido abriendo su vida privada a las redes sociales, a la mirada pública. The Osbournes fue divertido, pero también fue una advertencia sobre los límites que podemos poner de lo que queremos o no mostrar en redes sociales, y sobre cómo, con el afán de mostrar la verdad, hemos perdido la capacidad de protegerla. Y en una cultura obsesionada con la juventud, Ozzy Osbourne tuvo el valor de mostrarse como era. Desobedeció ese mandato social de desaparecer cuando ya no te ves como antes. Él no se ocultó, se expuso. Por ejemplo, la vejez hoy en día se ve como algo indeseable. Se oculta con filtros, con operaciones. Los ídolos del pop son rejuvenecidos constantemente con inteligencia artificial o reemplazados de la noche a la mañana con nuevas generaciones antes de que muestren signos de vejez. Y así Ozzy desafió esa lógica y nos demostró que el arte, cuando es verdadero, trasciende a nuestra apariencia. En la industria del espectáculo, envejecer a la vista pública podemos verlo como un signo de rebeldía, de contracultura, donde lo nuevo pareciera que tiene más valor que lo auténtico. Y preguntémonos, ¿por qué nos cuesta trabajo como sociedad aceptar la vulnerabilidad de nuestros héroes? Quizá porque nos obliga a aceptar nuestra propia mortalidad. Y así Ozzy Osbourne no solamente construyó un impacto musical, fue un fenómeno cultural que se expuso a sí mismo, expuso la relación entre el arte, el sufrimiento, la multiplicidad, el cuerpo y el consumo. Y su legado no solo está en canciones legendarias, sino en la posibilidad de habitar el caos sin esconderlo, de reírse en medio del abismo, de seguir adelante cuando todo, incluso uno mismo, nos sentimos rotos. Y así Ozzy Osbourne nos dejó un legado para conocernos a nosotros mismos, para resistir, a seguir adelante. Muchas gracias por llegar hasta el final. Dejen en los comentarios cuál es su canción favorita de Ozzy Osbourne. Lo estaré leyendo y nos vemos en el siguiente video. Chao.